Buenos días, mi nombre es Saúl Quilarque, nosotros somos el grupo número 4 y le venimos a hablar sobre qué es la entrevista. La entrevista es una técnica de comunicación en la que una persona le hace preguntas a otra con el fin de obtener información relevante sobre un tema específico. La entrevista se utiliza en diversos contextos, como lo es el periodismo, la selección de personal y la investigación cualitativa. En una entrevista, el entrevistador guía la conversación con una pregunta abierta o cerrada, dependiendo del objetivo de la misma. La entrevista puede ser estructurada, donde se siguen una serie de preguntas previamente estructuradas, o una entrevista semi-estructurada, la cual es un poco más flexible. Dependiendo de las cualidades sociales y de las preguntas específicas que se tengan en la entrevista, puede ayudar a conseguir los datos necesarios que se buscan en la entrevista. Las características de una entrevista son: en todas las entrevistas hay como mínimo dos personas, que es el entrevistador y el entrevistado. Es una comunicación con un objetivo deliberado. Cada entrevista debe tener una estructura o un método acorde a sus fines. En cuanto al número de entrevistados, las entrevistas pueden ser individuales o grupales, y en cuanto a los medios pueden ser por vías telefónicas, presenciales, digitales, entre otras. Dentro de las ventajas de la entrevista podemos encontrar lo que es la profundidad de la información. La entrevista la entrevista uno a uno permite explorar un poco más a profundidad la conversación, ya que en este se podrán observar detalles y las respuestas que tenga la persona. La entrevista puede ser personalizada. De esto va a depender del entrevistador y de las situaciones que se vayan abordando mediante el proceso de la entrevista. En la entrevista puede tener un formato flexible, lo cual ayuda a que se adapte a las situaciones que se vayan obteniendo, y también ayuda a leer las señales no verbales, las cuales no se pueden observar mediante algún tipo de encuesta en papel. Hola, mi nombre es Isabel Quijada y hoy les explicaré un poco sobre las desventajas de la entrevista. La primera de estas sería la subjetividad y los sesgos, ya que la interpretación de las respuestas puede variar significativamente entre los entrevistadores, lo que introduce a un sesgo subjetivo. El entrevistador, por su parte, puede de manera consciente o inconsciente influir en las respuestas del entrevistado a través de su lenguaje corporal, tono de voz o la forma en que formula las preguntas. La segunda sería el consumo de tiempo, ya que la entrevista puede, especialmente las no estructuradas, pueden ser bastante largas y consumir bastante tiempo, tanto para el entrevistador como para el entrevistado. Por eso, la transcripción y el análisis de las entrevistas pueden ser procesos laboriosos y costosos. En la logística de programar y realizar las entrevistas, especialmente con múltiples participantes, esto puede ser bastante complejo. Los problemas de memoria y de los recuerdos, ya que el entrevistador puede tener dificultades para recordar eventos o detalles con precisión, lo que puede afectar la validez de los datos. Es por esto que los recuerdos pueden ser o estar distorsionados por el tiempo o las emociones o cosas que puedan influir otros factores. Por último, la dificultad de la generalización. Debido a la naturaleza individualista de las entrevistas, puede ser bastante difícil generalizar los resultados a una población más amplia. Es por esto que las entrevistas suelen involucrar muestras pequeñas, lo que limita a la representatividad de los hallazgos. Sus tipos. La primera es la entrevista estructurada, que este tipo de entrevista se caracteriza por un guión y predefinido de preguntas, las cuales se formulan en orden específico. El entrevistador sigue este guión rigurosamente, asegurándose de que todos los entrevistados respondan a las mismas preguntas. Y el objetivo principal de esta es obtener datos comparables y estandarizados. Las entrevistas semiestructuradas. El entrevistador cuenta con una guía de preguntas o temas a tratar, pero tiene la flexibilidad de adaptarlas o profundizar ciertos aspectos según las respuestas del entrevistado. Esto nos permite así explorar temas emergentes y obtener información mucho más detallada. Ahora, la entrevista no estructurada, es también conocida como entrevista abierta, se caracteriza por su flexibilidad y libertad. El entrevistador tiene un tema general en mente, pero la conversación fluye de manera natural, sin un guión predefinido. El objetivo de esta es obtener información rica y detallada, permitiendo así al entrevistado expresarse libremente. Las entrevistas grupales o focus group. Un moderador guía la discusión entre un grupo de participantes para obtener así información sobre sus percepciones, opiniones u experiencias. El objetivo de esta es generar una discusión interactiva y explorar diferentes perspectivas sobre un tema específico. Por último, tenemos la entrevista online, que en este tipo de entrevista se realiza a través de plataformas digitales como lo son las videoconferencias, los chats o encuestas en línea. Esto con el fin de permitir llegar a participantes en ubicaciones remotas y facilitar la recopilación de datos de manera eficiente. Buenos días, yo soy María Alejandra Tineo y el día de hoy, en cuanto a la recolección de datos primarios, les hablaré acerca del cuestionario. Primeramente, ¿qué es el cuestionario? Esta es una técnica de recolección de datos cuantificables que adopta la forma de una serie de preguntas formuladas en orden determinado. Es decir, el cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma coherente y organizadas de acuerdo a una determinada planificación. Esto con el fin de que sus respuestas nos ofrezcan la información que necesitamos. Sus características. Está compuesto por preguntas que deben ser claras y sencillas. Las preguntas deben estar redactadas de forma coherente y organizada. Puede incluir preguntas cerradas y abiertas. Y se utiliza en la investigación de mercados, ciencias sociales y de la salud.
Sus ventajas: eficiencia, porque se pueden administrar a muchos participantes al mismo tiempo. Menos costos, debido a que son más económicos que otros métodos de recolección de datos. Facilidad de análisis. Los datos son fáciles de tabular y analizar, lo que facilita la interpretación de los resultados. Genera confianza, ya que se pueden aplicar antes y después del evento y así comparar las respuestas. El anonimato. Muchos cuestionarios no necesitan de datos personales de cada encuestado y se enfocan simplemente en los datos necesarios para la investigación. De igual manera, el cuestionario posee ciertas desventajas, las cuales son las siguientes. Resistencia a responder. Los participantes pueden no querer contestar el cuestionario. También los sesgos. Esto debido a que se pueden ver afectados por respuestas equívocas o falsas, lo cual puede ver afectada la investigación. No tiene en cuenta los puntos de vista del encuestado. Las preguntas no tienen en cuenta las diversas actitudes, valores y puntos de vista del encuestado. Falta de accesibilidad. Estos pueden no ser adecuados para usuarios con impedimentos visuales, auditivos o con otras dificultades como el analfabetismo. Y también las respuestas superficiales o incompletas. La falta de interacción personal entre el investigador y la persona que responde el cuestionario puede dar respuestas superficiales e incompletas. Gracias. Mi nombre es José Guerra y yo le vengo a hablar sobre el cuestionario y sus tipos de preguntas. Según su formato, las preguntas pueden clasificarse en dos: preguntas cerradas o preguntas abiertas. Esto dependerá del grado de estructuración con que se formulan las preguntas y el nivel de libertad o amplitud que la respuesta permita. Las preguntas cerradas son aquellas cuyas opciones de respuesta posibles sean limitadas o fijadas de antemano. Las redacciones del procedimiento concreto de interrogación establecen desde el principio dentro de qué opciones se encuentran las respuestas consideradas válidas. Asimismo, dentro de las preguntas cerradas se pueden dividir en dos: preguntas cerradas dicotómicas y preguntas cerradas de opción múltiple. Las preguntas cerradas dicotómicas son aquellas que tienen dos opciones posibles, o sea, aquellas en donde tienes un sí o no como respuesta, verdadero o falso, o de acuerdo o en desacuerdo. Mientras que las preguntas cerradas de opciones múltiples son las que tienes más de dos respuestas posibles. Un ejemplo sería cuando se piden consultar si estás de acuerdo con una solución, que sería, por ejemplo, un muy de acuerdo, un desacuerdo o un totalmente en desacuerdo. Preguntas abiertas. El formato de preguntas abiertas admite que las personas consultadas brinden respuestas con mayor libertad, sin la obligación de limitarse a opciones previamente establecidas en la formulación. Una pregunta abierta puede ser típica, la cual requiere razonamiento o una explicación, o puede ser una pregunta abierta simple, la cual pide básicamente indicar con hechos o información que por lo general no requiere ser explicada. Un ejemplo muy común de las preguntas abiertas sería usarlas después de una pregunta cerrada. Por ejemplo, se te pide responder una pregunta cerrada de dicotómica que tiene dos opciones, sí, verdadero o falso, y al final se te pide que expliques o justifiques el porqué de esa respuesta. El otro tipo de preguntas serían según su información consultada. Este segundo criterio de clasificación de las preguntas que pueden ser incluidas en un cuestionario se basa en la naturaleza de las respuestas que demandan, contemplando preguntas de hechos, acciones o conductas pasadas, intención, opinión u actitudes, según Gómez en su libro en 2016. De esta manera, el criterio del tipo de información que indagan las preguntas se contempla en el formato con el cual son formuladas. Bien, siguiendo con el tema del cuestionario, están las normas de redacción, las cuales son las que tenemos en pantalla, que serían: nunca se debe tratar dos temas en un mismo enunciado. Es decir, no se puede enunciar una pregunta en torno a la cual se puede estar a la vez a favor y a la vez en contra. La siguiente sería utilizar siempre un idioma estándar. No hay que utilizar abreviaturas, ni jergas, ni introducciones, o sea, un idioma neutral, ¿no? Sin colonialismo, sin nacionalismo, ni nada de eso. Los ítems no pueden ser demasiado complicados, ni largos, ni confusos. O sea, la información debe ser concisa, directa y de fácil entendimiento. Todo el mundo debe ser capaz de entender las preguntas. Siguiendo, eso va con la norma anterior. No debemos utilizar nunca términos abstractos, términos que, como lo dijimos en el tercero, todo debe ser directo y que todos sean capaces de entenderlo. Lo siguiente sería que hay que proteger la sensibilidad y el ego del entrevistado. No hay que ser muy grosero con el quien estás entrevistando en tu cuestionario. Lo siguiente serían: las preguntas no deben ser tendenciosas y no deben exigir cálculos complicados. Siempre hay que ser lo más sencillo posible. Y lo siguiente sería: si las preguntas son erradas, el sistema de categorías debe ser completamente inclusivo. Categorías de y las respuestas mutuamente excluyentes. Es decir, se deben contemplar todas las opciones de respuestas posibles y que no existan respuestas que se solapen. Muchas gracias. Mi nombre es Andrés Salazar y les voy a explicar otras técnicas.
Entre estas otras técnicas se encuentran el test psicológico, el sociograma y las técnicas proyectivas. Empecemos primeramente por lo que son el test psicológico. Esta es una herramienta estandarizada diseñada para medir diversas características psicológicas, como lo son la personalidad, la inteligencia, las habilidades cognitivas, el estado emocional y otros aspectos del funcionamiento mental y conductual. Tenemos diversos tipos de test psicológicos. Entre estos tenemos el test de la personalidad, que es el que evalúa los rasgos de la personalidad, como lo son la extroversión, la introversión, la estabilidad emocional y la apertura a nuevas experiencias. También tenemos el test de la inteligencia, que mide la capacidad intelectual general o las habilidades cognitivas específicas, como lo son el razonamiento lógico, el lenguaje y la resolución de problemas. Tenemos un test neuropsicológico, que es el que nos ayuda a evaluar el funcionamiento cognitivo y conductual relacionado con el cerebro, como la atención, la memoria, el lenguaje y las funciones ejecutivas. También está el test proyectivo, que es el que presenta estímulos ambiguos para que la persona proyecte pensamientos, sentimientos y motivaciones inconscientes. Tenemos también un test de aptitud, que, como su nombre lo indica, mide las habilidades específicas en áreas como la mecánica, en las artes o la informática. También tenemos el test de intereses vocacionales. En este test te ayuda a identificar intereses y preferencias profesionales. Y por último tenemos un test clínico, que se utiliza para evaluar la presencia y gravedad de trastornos psicológicos, como la depresión, la ansiedad o también incluso el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. ¿Para qué se utilizan los test psicológicos? Bueno, los test psicológicos se ven usualmente utilizados en evaluaciones clínicas, con diagnósticos de trastornos psicológicos y el seguimiento de los tratamientos. También se ve en la orientación vocacional, porque ayuda a elegir carreras y programas educativos. Se ve también en la selección de personal de una empresa al evaluar los candidatos para su puesto de trabajo. También ayuda en las investigaciones con estudios de fenómenos psicológicos y desarrollo de nuevas teorías. Se utiliza también en la evaluación educativa porque con su medición de rendimientos académicos y la identificación de necesidades especiales para cada uno de los alumnos o profesores. Se ve también en el autoconocimiento, porque proporciona información tanto de nosotros mismos como lo son las fortalezas, las debilidades y las preferencias de cada uno. Ok, damos seguimiento con lo que son los sociogramas. Esta es una herramienta gráfica que se utiliza para visualizar las relaciones sociales de un grupo. Permite identificar patrones de interacción como quiénes son los más populares, quiénes están aislados y la creación de un subgrupo. ¿Para qué se utilizan los sociogramas? Bueno, los sociogramas tienen diversas aplicaciones en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en la educación ayuda a los profesores a comprender la dinámica del aula y a identificar posibles problemas de acoso escolar y aislamiento. También permite crear estrategias para fomentar la integración y mejorar el clima del aula. En la psicología social se utiliza para estudiar las relaciones interpersonales en grupos pequeños y grandes. También analiza la influencia social, el liderazgo y la cohesión grupal. En los trabajos y organizaciones ayuda a los equipos de trabajo a mejorar la comunicación y la colaboración. También permite identificar líderes informales y los posibles conflictos internos. En investigaciones sociales se utiliza para estudiar las redes sociales y los patrones de interacción en comunidades y poblaciones. ¿Cómo se crea un sociograma? Bueno, el sociograma cuenta con 3 pasos. El primer paso es la recolección de datos. Esto se realiza con preguntas que se le realizan a los miembros de los grupos para saber, por ejemplo, con quién se sienten más cómodos trabajando o con quién prefieren pasar tiempo libre. Después se hace una representación gráfica de esto. Los miembros del grupo representados mediante puntos o nodos en un diagrama. La relación entre los miembros se representa mediante líneas o flechas. La dirección de las flechas indica la dirección de la relación, por ejemplo, quién elige a quién. Y por último se crea un análisis. En este análisis se analizan los patrones de interacción que se revelan en el sociograma. Se identifican los miembros más populares, los aislados y los subgrupos. Elementos de un sociograma. El sociograma tiene varios elementos que son los nodos, que representan a los individuos del grupo, las líneas o flechas, que representan las relaciones entre los individuos. La dirección de las flechas identifica la dirección de la relación. Y por último tenemos los círculos concéntricos, que pueden utilizarse para representar diferentes niveles de popularidad o aislamiento.
¿Cuáles son los beneficios de los sociogramas? Bueno, los sociogramas proporcionan una representación visual clara de las relaciones sociales. Ayudan a identificar patrones de interacción que pueden pasar desapercibidos y permiten tomar medidas para mejorar la dinámica social del grupo. Ok, luego continuamos con las técnicas proyectivas. Estas son un grupo de pruebas psicológicas que se utilizan para evaluar la personalidad y otros aspectos psicológicos de una persona. Se basan en los principios de los individuos, proyectan sus pensamientos, sentimientos y motivaciones inconscientes en respuestas a estímulos ambiguos. Las características principales de este son los estímulos ambiguos, que representan materiales poco estructurados como manchas de tintas, dibujos o historias incompletas, que permiten una amplia gama de respuestas. También tienen las respuestas libres. No hay respuestas correctas o incorrectas. Se anima a la persona a responder libremente sus propias interacciones. Tienen la evaluación de los inconscientes, que busca ascender a aspectos de la personalidad que pueden no ser accesibles a través de la introspección o la observación directa. También se caracteriza por interpretaciones cualitativas. La interpretación de las respuestas se basa en el análisis cualitativo de los patrones y temas emergentes. ¿Cuáles son los tipos de técnicas proyectivas? Tenemos las técnicas gráficas, que son los test de figuras humanas, que se pide a una persona que dibuje a varias o a una sola figura humana. También tenemos los test de la casa, el árbol y la persona, que es que se pide a la persona que dibuje una casa, un árbol o una persona. También se tiene el test del dibujo de la familia. Se pide que la persona dibuje a su familia. Tenemos técnicas verbales, como lo son el test de percepción temática, que se representa por láminas con escenas ambiguas que se pide a la persona que cuente una historia sobre cada una. También se tiene el test Rorschach, que presenta manchas de tintas que se pide a la persona que diga que ve en ellas. Esta técnica es muy usada actualmente y anteriormente también. Es una de las técnicas más conocidas o más populares. También tenemos la técnica de frases incompletas. Se le representa a la persona frases las cuales deben dar un final. Tenemos también técnicas lúdicas. En estas técnicas lúdicas se utilizan juegos y actividades lúdicas para observar y analizar el comportamiento de las interacciones de los niños mayormente. ¿Cuál es el uso de las técnicas proyectivas? Bueno, se utilizan para la evaluación clínica. Con ellas se pueden diagnosticar trastornos de la personalidad y la evaluación del funcionamiento emocional y adaptación psicológica. También se utiliza para la selección del personal. En esta evaluación de la personalidad y las actitudes de los candidatos para cada puesto de trabajo se pueden escoger más correctamente. Y en las investigaciones. También se puede utilizar en estudios de la personalidad, la motivación y otros procesos psicológicos. En algunas consideraciones importantes se puede decir que la interpretación de las técnicas proyectivas requieren de una formación y una experiencia especializada. También se dice que los resultados de las técnicas proyectivas deben considerarse junto con otra información como la histórica clínica, la observación conductual, y también se dice que la validez y la confiabilidad de algunas técnicas proyectivas han sido objeto de debate. Las técnicas proyectivas son herramientas valiosas para explorar la complejidad de la persona humana para su uso e interpretación, y también deben realizarse con precaución y con profesionalismo. Hasta aquí tenemos las otras técnicas que se pueden evaluar en este ámbito: los test psicológicos, los sociogramas y por último las técnicas proyectivas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ana Mujica y hoy les vengo a exponer acerca de la recolección de datos secundarios, el fichaje. ¿Qué es? El fichaje es una técnica el cual el investigador va depositando con criterios selectivos y siguiendo ciertas normas de técnica toda información referente a un trabajo en específico. El depósito se hace mediante tarjeta o ficha, cuyo contenido puede ser variado dependiendo del programa estudiado. Ahora, el tipo de fichaje. Son muchos y amplios los tipos de fichaje, pero entre los principales tenemos el de resumen, que es el resumen del libro o archivo que se utiliza para el estudio; el de síntesis, que es el que contiene la síntesis del documento o archivo que se utiliza para el estudio; el de cita o textual, que contiene una afirmación textual y no es una encadenación afirmatoria como la de síntesis o la de resumen; y la personal o de comentario, que es el comentario del investigador en sí, que no quiera olvidar. Las características que son parte de las fichajes es que es ordenado y selectivo. No agarrará cualquier información al azar, sino con referencia al tema en específico. Su función primordial es tomar apuntes. El investigador debe ser organizado de la mejor forma posible. Los archivos son de acuerdo a la temática, es decir, que tomará los conceptos, teoría y cualquier otro apunte que tenga que ver con el tema en específico. Como se puede ver en la lámina, hay un esquema del afiche, que son el tipo de ficha que tienen que indicar, el título de la investigación que se realiza,
dato bibliográfico, o sea, la biografía del documento que se ha utilizado para la investigación, la referencia de otra ficha, el número de páginas que tiene el documento en sí y el contenido del fichaje que se ha utilizado. Espero que le haya funcionado. Muchas gracias por su atención y que tengan buen día.